En el patio de la Universidad de York, Inglaterra, crece un árbol importante. Es un antiguo manzano que comenzó su vida como un injerto y que fue tomado del jardín de Sir Isaac Newton en Lincolnshire. En el verano de 1666, ese mismo árbol de donde salió el injerto le ayudó a Isaac Newton a cuestionar la naturaleza de la gravedad. Pero aquí está el problema. Es posible que hayas escuchado o incluso tú mismo dicho que Isaac Newton descubrió la gravedad. Pero parece absurdo creer que un hombre en el siglo XVII descubrió algo que los humanos han experimentado desde el principio de los tiempos. Isaac Newton no descubrió ni inventó la gravedad en el sentido de que encontró algo que nadie había encontrado antes, o inventó algo que nadie había pensado antes. En cambio, comenzó a pensar de una manera nueva sobre algo que había existido siempre. Los científicos exploran el mundo natural y definen lo que observan. Una parte importante de la investigación científica es predecir con precisión cómo se comportará el mundo. Esto lleva a los científicos a definir leyes de la naturaleza. Tal vez las conociste en la escuela. Por ejemplo, la ley de gravitación de Newton, sus leyes del movimiento o la ley de Boyle sobre el gas bajo presión. Cuando los científicos como Newton observan que las cosas caen al suelo, intentan describir la realidad de una manera que sea universal, precisa y que ayude a predecir otros fenómenos en el mundo. La ley de gravitación universal de Newton establece que cada partícula atrae a cada otra partícula en el universo con una fuerza que es proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre sus centros. ¡Wow! Eso es mucho por solo una manzana. Pero ¿qué pasa cuando una ley de la naturaleza es contradicha? Por ejemplo, la luz no tiene masa y no debería verse afectada por la gravedad. Sin embargo, es afectada por la gravedad a través de un proceso llamado el lente gravitacional. Años después de Newton, Albert Einstein avanzó en una comprensión más matizada de cómo funcionan las fuerzas gravitacionales sobre los objetos en su teoría de la relatividad general. Una forma de reconciliar a Newton y a Einstein es ver las leyes de la naturaleza como definiciones dentro de un marco para entender el mundo. Cuando los científicos descubren que una ley no siempre es verdadera, pueden revisar la ley o el marco para entender la realidad. Por ejemplo, en la física newtoniana, los átomos y sus partes se piensan de la misma manera que pensamos en los planetas que giran alrededor del Sol. Pero fue a través de varios experimentos que los científicos mostraron que no era solo la ley lo que era inexacto, sino que el ver los átomos y partículas como objetos discretos no mostraba todo el panorama. Este fue el nacimiento de la física cuántica, que describe de manera más precisa cómo se comportan e interactúan las cosas a escala atómica y subatómica. Las cosas se complican más y más cuando pasamos del mundo físico y comenzamos a hablar de las personas humanas. Por ejemplo, en el campo de la psicología está lleno de hipótesis que se basan en muchos marcos diferentes para entender a la persona humana y la mente. En el libro Mero Cristianismo, C.S. Lewis nos pide que imaginemos estar en un autobús y escuchar a dos personas pelear sobre un asiento. Podríamos escucharlos decir cosas como, ese es mi asiento y yo llegué primero. O, ¿por qué tú deberías de escoger los asientos? Lo que podemos aprender al escuchar estos argumentos es que parece haber algún tipo de ley o regla de comportamiento humano justo y decente a que estas dos personas deberían de apelar. Pelear, dice él, es una acción física, pero discutir es intentar mostrar que la otra persona está equivocada. O sea que incluso si dos personas tienen ideas diferentes sobre lo que es justo, comparten una comprensión común del principio de justicia en sí mismo, y por lo tanto, cómo deberían actuar las personas en esta situación. Ahora hemos entrado al ámbito de la moral. Cuando decimos que ciertas acciones humanas son buenas o malas, estamos definiendo una ley moral que las personas deberían de seguir. Esto nos lleva a la vieja pregunta que la gente ha debatido durante siglos. ¿Cómo determinamos si tenemos razón acerca de las leyes morales? Lo que realmente estamos debatiendo es si existe algo así como una ley moral objetiva y universal. Es decir, una ley que sería verdadera para todos. Y esta ley moral contendría verdad sobre algo más que una sola acción humana. También habría algo universalmente verdadero sobre la persona humana y sobre la naturaleza de la realidad misma. Todas las leyes morales asumen un destino o fin para la persona humana. Así como la ley de la gravedad implica un marco para entender la naturaleza en el que la materia está compuesta de partículas, las leyes morales implican un marco preexistente para entender para qué está hecha una persona humana. Si escuchamos que alguien dice no debes mentir, sin conocer el fin que estamos tratando de alcanzar como humanidad, es difícil saber si esta ley moral particular es verdadera. Entonces, ¿cuál es el marco, la naturaleza o el fin que debemos usar para entender a la persona humana?
¿Para qué estamos hechos y hacia dónde vamos? ¿Y qué giros deberíamos evitar si queremos llegar ahí? Este es el Catecismo de la Iglesia Católica. Es el resumen oficial de la Iglesia sobre todo lo que los católicos creemos. Así es como el libro solo acumula polvo en un libro. Pero si logramos descubrir el contenido del catecismo, puede cambiar el mundo. Nosotros creemos que el catecismo no es un libro de texto arcaico, es un regalo, es el eco fiel de un Dios que desea revelarse a nosotros. El corazón del catecismo es Jesús, y Jesús cambia corazones. Solo tenemos que transformar el catecismo en una voz viva que las personas puedan escuchar. Así que estamos ayudando a desbloquear el catecismo. Estamos transformando las letras en una voz viva para el mundo moderno. Creamos videos, historias, animaciones, podcasts y contenido en redes. Estamos creando contenido relevante, atractivo, el tipo de contenido que te gustaría compartir con amigos. Y todo esto será gratis y traducido a diferentes idiomas: inglés, español, francés, portugués, para ayudarle a personas a conocer el catecismo, la iglesia y al corazón del catecismo, Jesús. Visita realverdadero.org y únete al movimiento. Acompáñanos a descubrir el catecismo para el mundo. Únete al proyecto de transformar las letras en una voz viva.